Hoy quiero compartirles lo que está en la palabra de Dios en Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy yo te quiero contar un poquito de algo que a mí me pasó el año pasado, una situación en la que nosotros enfrentamos como familia. El 25 de junio mi papá falleció y en algún momento toda la familia estuvimos emocionalmente alterados y creo que llegamos en este momento. Llegamos todos a que nuestra alma se perturbara, nos llegamos a afanar. Pero cuando nosotros entendemos lo que dice el Señor, estad quieto y conoced que yo soy Dios, nosotros vamos a entender más a Dios, el corazón de Dios. Porque cuando nosotros pasamos por esas dificultades, nosotros vamos a aprender a depender más de Dios. Y creo que fue una gran prueba, pero la superamos. Y quiero dejarte 3 cosas que en ese momento yo las puse en práctica. Número 1, preséntale a Dios tus peticiones en oración y ruego. No estemos afanados porque la palabra de Dios que leí anteriormente habla del afán, pero Dios nos manda siempre que nos presentemos en oración y ruego. Usted se imagina cómo oraba yo en ese momento. Señor, sana a mi papá, sanalo. Era una oración que salía de mis entrañas, que era una oración genuina, que yo me arrodillaba. Y yo me acuerdo que en mi casa yo tomaba a toda mi familia y yo le decía, vengan, vamos a orar. Y nos arrodillábamos. Y vino en algún momento que yo, cada vez que pasaba, los médicos no nos daban esperanza, nos decían cosas diferentes y todo se complicaba. Pero es ahí donde nosotros tenemos que ir a Dios con una actitud de acción y ruego, porque creo que en medio de tanto dolor y de tanto ahogamiento, todos llorábamos y en ese momento va a llegar la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es cuando nosotros sabemos qué dice la palabra de Dios, pero nosotros estamos pensando otra cosa. Lloramos, nos ponemos tristes, nos ponemos a veces, muchas veces va a venir queja. Tenemos que tener cuidado en no entrar en queja en el Señor. Primera de Tesalonicenses dice que está siempre gozoso. Qué difícil es estar gozoso en esa situación. Pero yo recuerdo que el Señor me decía, gózate, gózate, gózate en mi presencia. Y entonces yo decía, qué difícil, Señor, pero yo me voy a gozar en todo tiempo, porque en ese momento yo decía, orad sin cesar, porque la palabra nos dice, sin cesar. Sin cesar es perseverar en la oración, no dejar de orar. Y punto número 2, preséntale a Dios tus peticiones con una actitud de acción de gracia. En ese momento, yo, la verdad, humanamente uno no quiere decir nada, pero verdaderamente yo pude ver cómo el Señor me fortaleció a mi esposo, fortaleció a mi mamá, a mis hermanas. Y yo le decía a ella, démosle gracias a Dios por los 65 años que Dios nos permitió tener a nuestro papá. No seamos egoístas, ya el tiempo de él llegó, dejémoslo ir, soltémoslo y entreguémoselo a Dios. Porque yo creo que en todo momento nosotros tenemos que tener una actitud de acción de gracia, no solamente en los momentos buenos, sino que también en los momentos difíciles. Nosotros tenemos que tener una actitud de agradecimiento. Mejor, yo te recomiendo, si estás pasando una situación difícil como la que nosotros pasamos, mejor di gracias por lo que estoy viviendo, no lo entiendo, pero te doy gracias, Señor, en todo tiempo. Y esa era mi actitud. Yo le dije, Señor, gracias. Gracias porque mi papá fue un buen papá y lo voy a recordar como esa persona, como ese papá amoroso y responsable que siempre fue. Y número 3, Él va a dar paz, pero te la va a dar
una paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted sabe cómo yo podía pedirle paz al Señor cuando los diagnósticos eran contrarios a todo lo que el Señor me decía en lo secreto. Y yo decía, yo tengo que tener todo con ojos de fe en este momento. Y eso era lo que yo le decía a mi familia, tengamos paz. Y yo ministraba a mi familia, ministraba a mi papá y le decía, Señor, dale paz. Recuerdo que al inicio mi papá no tenía paz, porque él no se quería morir. Pero a medida que fue pasando el tiempo, el Señor lo fue ministrando. Y lo más lindo de todo esto es que se arregló con el Señor. Y Él se fue con Cristo. Entonces, paz es cuando nuestra vida está en orden. Si nuestra vida no está en orden, si hay enojo, si hay queja, si hay orgullo, si hay estrés, si hay envidia, si estamos afanados, como leí anteriormente, si no hemos perdonado, no va a haber paz. Entonces yo creo que a medida que mi papá fue poniendo todo en orden y nosotros también nos examinamos en ese momento qué había que ordenar, vino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando hay paz, Dios va a guardar nuestros corazones y va a guardar nuestros pensamientos. Entonces quiero dejarte hoy en este día que no te afanes, porque Dios está con usted. Que Dios te bendiga.